Hola, muy buenos días a todos y todas. Quiero partir agradeciendo la oportunidad por participar en este trabajo. Creo que represento a Sebastián. De verdad ha sido un agrado por el contrapunto que hemos tenido que hacer en un tema complejo como es la participación ciudadana, pero además realmente transmitir mis felicitaciones al consorcio y su equipo dirigido por Claudio, porque realmente cuesta participar en iniciativas que están tan bien organizadas, con una infra apoyo, una página web notable. Realmente para nosotros ha sido un agrado, así que muchas gracias, Claudio. Bueno, participación ciudadana. Con Sebastián, cuando partimos el desarrollo de este trabajo, coincidimos en que era necesario para poder producir algunos resultados interesantes al propósito del consorcio, en tener un acercamiento más bien de tipo pragmático, práctico, que teórico. No obstante, reconocemos que tras en los conceptos y los enfoques de participación ciudadana hay universos teóricos, ideológicos de gran envergadura, pero que habitualmente cuesta mucho poder aterrizarlo en cuestiones que sean útiles para los efectos de la gestión y la administración del Estado. Por lo tanto, insisto, el apeamiento en esta materia fue más bien tratar de abordar herramientas que pudieran ser asibles, ¿va?, para quienes trabajan y gestionan el aparato público. No obstante aquello, necesitábamos hacer algunas definiciones conceptuales que pudieran poner en contexto a los lectores del trabajo de qué nos estábamos refiriendo. Y hay dos cuestiones muy elementales que hay que abordar en esta materia. Lo primero tiene que ver con los cambios de la sociedad chilena. Ya es un cliché en el último tiempo que se dice que la sociedad chilena cambió. Pero los contenidos de ese cambio están poco difundidos dentro del mundo de los gestores públicos. Lo que nos interesa resaltar en particular tiene que ver con el hecho de que tenemos personas más conscientes de sus derechos y por lo tanto más exigentes en la relación con el Estado. Esto que puede parecer obvio hoy día, hace 10 o 15 años no era así. La gente veía el tema de los derechos como una cuestión teórica abstracta que era parte de una elite, no lo había experienciado, no lo había vivido en forma personal, individual, y por lo tanto hoy día la gente, cuando se relaciona con el Estado, con los servicios que te presta, tiene una noción más clara de sus derechos y tiene por lo tanto una demanda más clara hacia las instituciones. Y por lo tanto eso nos obliga a pensar nuevas maneras de relacionarse entre el Estado y la ciudadanía. La segunda afirmación es que lo público dejó de ser sinónimo estatal. Antes los temas públicos eran una cuestión de los políticos y de los funcionarios públicos. Hoy día, más ciudadanos, individualmente o a través de sus organizaciones, se interesan por los temas de interés público. Eso hace también al Estado, obliga a la necesidad de reconocer este nuevo actor que es la sociedad civil con sus particulares características en el mundo chileno. Por lo tanto, constituye un desafío mayor para el Estado poder establecer puentes y relaciones con la ciudadanía de manera de no ser cooptado por intereses particulares, velar por el interés general, pero al mismo tiempo no cortar esos puentes con las organizaciones que representan a la ciudadanía. Sobre el marco conceptual que inspira la propuesta, entenderemos a la participación ciudadana como la acción a través de la cual la ciudadanía individual o organizadamente se vincula o se involucra en las decisiones que los afectan. Y coincidimos en la recopilación que hicimos en que se espera que la participación ciudadana al menos cumpla con 3 características o alcance 3 logros: la legitimidad, la representatividad y resultados. Siempre es un desafío para las herramientas, para los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana buscar un equilibrio en estos 3 ejes. No hay participación ciudadana efectiva sin que ésta permita al Estado alcanzar resultados. Al mismo tiempo, los desafíos por lograr representatividades amplias de la ciudadanía es siempre un conflicto y un tema de preocupación para quienes desarrollan procesos de participación ciudadana. En fin, lograr el equilibrio entre estos 3 ejes
es una cuestión no menor a la hora de enfrentar el tema. Respecto de las modalidades de participación ciudadana, y que nosotros sabemos que detrás de esto hay una discusión de larga data respecto de cuáles son las modalidades que efectivamente generan participación ciudadana, distinguiendo entre informativa, instrumental, consultiva y resolutiva. Por razones de tiempo voy a prescindir explayarme sobre esta materia. Lo único que quisiéramos dejar establecido hoy día es que desde el punto de vista de los autores de este documento no hay ninguna modalidad de participación que sea más participativa que otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay gente que solo legitima los procesos de participación ciudadana cuando son de carácter resolutivo. Desde nuestra perspectiva, la transferencia de la decisión de la autoridad de turno es una cuestión que se transfiere a la ciudadanía solo en los casos que corresponda y en función de los objetivos de las iniciativas o los programas o políticas públicas que se trate. Si quieren, después nos explayamos más sobre esta materia. Un tercer elemento importante es que, y como lo veremos más adelante, la participación ciudadana hasta ahora tiene una cierta densidad de experiencias que están concentradas en lo que podríamos llamar la ejecución de programas y particularmente en el ámbito social. Desde nuestra perspectiva, en un concepto de un Estado abierto, tal como lo plantea la OECD, hay que pensar maneras y formas de incorporar el interés ciudadano a otros ámbitos de la gestión del Poder Ejecutivo en particular. Hemos prescindido del análisis de las funciones legislativa, judicial y contralora, pero centrándonos en el tema del Ejecutivo, quisiéramos, y el paper tiene esa mirada, intentar buscar introducir mecanismos de participación ciudadana hacia los otros ámbitos de la gestión pública. Era importante poder analizar, y así se hizo, las iniciativas de gobierno que están en curso. No es el momento de explayarse sobre esas materias, solo decir que hay un conjunto de iniciativas que están promovidas por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y que buscan incentivar o abrir canales de carácter más bien voluntario, es decir, que queda al arbitrio de la autoridad política de turno el desarrollarlo, y eso es seguido y monitoreado por la División de Organizaciones Sociales. Esa misma agenda tiene un componente legislativo con algunas iniciativas de ley que han tenido distintas suertes en su tramitación legislativa. Recientemente había un cierto giro de parte del Gobierno en esta materia al desarrollar un instructivo presidencial de participación ciudadana que focaliza esta solicitud, este imperativo que se le plantea a los ministerios para establecer mecanismos de participación en los ejes que se plantean, que son normas generales de participación, dar cuenta pública anual, ciertos consejos de la ciudadanía, en fin. Y también ha sido parte de este gobierno, y este tema al cual nos referimos, los consejos asesores presidenciales. ¿Qué nos interesa a este punto? Es decir, que del balance que el propio gobierno ha hecho, casi el 50% de las iniciativas de participación que desarrollan los ministerios y servicios se enfocan en ese subuniverso que nosotros decimos ejecución de programas, y que en el fondo son iniciativas de participación que están relacionadas con los objetivos propios del programa. Ya vamos a explicar uno para que se queden con un panorama más claro de lo que estamos hablando. Pero la verdad es que la densidad de espacio de participación en las otras funciones del Ejecutivo son bastante menores. Siguiendo el esquema anterior, se los voy a mostrar, en la subfunción administrativa, ejecutiva y política, fuimos analizando distintos casos que nos pudieran retratar cuáles las modalidades de participación que se desarrollan ahí. Un tema importante de analizar es en la función administrativa, todo lo que ha sido esta nueva experiencia de incorporar la participación, la representación de organizaciones de la sociedad civil en los órganos colegiados de dirección superior.
el caso del Consejo Nacional de la Cultura, que es el caso que nosotros analizamos, pero está la CONADI, hay un montón de instituciones que progresivamente han ido incorporando, no como consejos consultivos, sino que la participación de representantes de la sociedad civil en sus órganos de dirección superior. Esta experiencia ha sido muy relevante en incorporar a la sociedad civil en el diseño y en el control de la ejecución de las políticas públicas que esos servicios realizan. Nosotros nos quedamos con la impresión de que el balance es positivo y que no se podría hablar que en estos servicios hubiese una cierta captura corporativista de estos servicios por parte de los grupos que los integran. Pero la pregunta que queda planteada respecto del análisis de este caso en particular es que no son claros cuáles son los criterios por qué un servicio cuenta con participación de la sociedad civil en sus direcciones y otros no. Cuáles son los temas que debieran abordarse de esta manera y cuáles no. Por lo tanto, aquí está ausente la necesidad de formular un criterio general para que el Estado enfoque este tema de manera más clara. Los pavimentos participativos los tomamos como un ejemplo típico y clásico de la participación ciudadana en la ejecución de un programa público, ¿no? Aquí lo que interesa es aumentar la pavimentación urbana a través de la incorporación de los vecinos, ¿no? Y un programa de los programas evaluados por la DIPRE, un programa que está bien evaluado en general. Ese es el típico caso de la participación instrumental. Aquí es donde tenemos la mayor densidad de experiencias en el Estado. Pero nos interesa ir hacia otras, como les señalaba, hacia otros aspectos y analizamos el tema de la asignación de recursos con la experiencia de los presupuestos participativos. Ustedes conocen esa experiencia, surge en Brasil. Es una experiencia que se está desarrollando en algunos municipios a nivel local. No hay evaluación que permita saber si efectivamente la participación aquí ha sido efectiva y cuán significativa ha sido para la gestión de los municipios. Pero sí nos interesa señalarles que a pesar de que la hipótesis original era que existen pocas experiencias a través de las cuales la ciudadanía puede participar en la asignación de los recursos, la verdad es que hay más de lo que se piensa. Esta es una, pero los propios fondos concursables en sus distintas variantes lo posibilitan. Hay varios otros que lo podrán encontrar lo que no hay es una evaluación seria respecto de la calidad de la participación ciudadana y los efectos que esto tiene en los servicios públicos. Y finalmente, los consejos consultivos ad hoc, y ya le entrego la palabra al pobre Sebastián, tiene que ver básicamente con esta su función de política, con la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas. Una experiencia es la que se ha desarrollado durante el gobierno de la presidenta Bachelet, consejos que ustedes ya conocen, que en el fondo lo que hacen es construir una opinión respecto de un tema a través del involucramiento de los distintos sectores o grupos que participan en esa materia. La posición de la autoridad se fija a posteriori, es decir, hay un ejercicio de recoger los distintos puntos de vista de la ciudadanía y sus organizaciones, y luego el gobierno fija una posición a través de una determinada política, programa y sus respectivos proyectos de ley. Como veremos, nosotros estamos más bien inicialmente más interesados en promover lo que son los famosos green paper o minutas de posición, que lo que hacen es fijar primero la posición de gobierno y esa posición de gobierno sometida a un cierto escrutinio, una opinión más general y el Estado luego recoge o sintetiza ese tipo de esfuerzo. Compañero. Bueno, muchas gracias. Me sumo a lo que señalaba María Eliana en el interés por participar en este equipo y en este proyecto. Y yo rápidamente voy a seguir con algunos casos de diagnósticos que son muy interesantes. El primero, más que un caso emblemático de participación ciudadana, es quizás un caso emblemático de no participación ciudadana, y muchos de los que han trabajado aquí en el Ejecutivo deben conocerlo, y son las regulaciones que emanan del Poder Ejecutivo. Sabemos que crecientemente las regulaciones son más complejas y por lo tanto el Parlamento delega cada día más en el Poder Ejecutivo la dictación de una serie de normas, es lo que se denomina la potestad reglamentaria. Y uno suele escuchar, después de que se aprueban las leyes, la pregunta clave, que es ¿cuándo sale el reglamento?
¿Por qué? Porque el reglamento es el que finalmente define los aspectos más importantes de las leyes. Y en la elaboración de ese reglamento, a diferencia de otras partes del mundo, hay escasísima participación ciudadana, hay escasísima transparencia, es básicamente un diálogo muchas veces entre la Contraloría y el servicio o el ministerio que lo elabora, y rara vez se abre eso a la discusión pública, siendo que el reglamento concreta, lleva a la práctica una serie de aspectos de la ley que debieran ser al menos discutidos. Esto también se vincula con otras regulaciones que no necesariamente emanan de la potestad reglamentaria y que tenemos algunas propuestas más adelante en esa línea. En la fiscalización del Estado hay también interesantes espacios de participación ciudadana. El primero, y tal vez el más importante a mi juicio, es todo lo que es el acceso a la transparencia. Hoy día, en abril, el 22 de abril, inicia su gestión el Consejo para la Transparencia. Tenemos aquí a uno de los consejeros, por lo tanto está toda nuestra esperanza puesta en eso, en la participación ciudadana, en la fiscalización que pueda promover el Consejo para la Transparencia. No sabemos bien exactamente cómo va a ser llevado a cabo a la práctica toda esta fiscalización del Estado a través de los ciudadanos, pero hay ahí un espacio que tiene una puerta que se ha abierto y bastante grande por lo demás. Y la otra cara de la moneda son las denuncias y los reclamos que muchas veces los ciudadanos presentan no solo ante los tribunales, sino que también a órganos administrativos, para que en cierta medida, a través de la participación ciudadana, a través de la participación de los individuos en la fiscalización del Estado y de otros servicios, hay también ahí espacios, hay también ahí un diagnóstico que nosotros hemos hecho en el paper y que me parece interesante también rescatar. Y finalmente, dos temas. El primero es la regulación ambiental. A mí me parece que la regulación ambiental reúne las diversas formas de participación ciudadana en los más diversos aspectos. Por ejemplo, tenemos un Consejo Consultivo Nacional y Regional que la OSD ha calificado en su última evaluación ambiental de Chile como un positivo elemento de participación ciudadana en materias ambientales. Habrá que evaluarlo bien y eso nosotros estamos intentando hacer en el trabajo de cómo es su funcionamiento. También tenemos un Sistema Nacional de Información Ambiental que todo indica que no ha funcionado como debiera. También tenemos un Fondo de Protección Ambiental que aspira a fortalecer a la sociedad civil en el control ciudadano del medio ambiente, que hay una evaluación de la DIPRES del año 2001, bastante antigua, eso ha cambiado bastante en el último tiempo, y hay un análisis también de la CONAMA en donde señala que ha funcionado bastante bien. Yo creo que también hay que mirarlo con mayor detención en este diagnóstico que estamos haciendo. Y además está claramente la participación ciudadana en la elaboración de normas y en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es tal vez el caso paradigmático de participación ciudadana y que hoy día en el Congreso se discute si es que ampliarla o no ampliarla las declaraciones de impacto ambiental, si es que dejarlas únicamente en los estudios de impacto ambiental, y ese es un tema que hoy día está siendo discutido en el Congreso, que hoy día está siendo discutido en la nueva reforma de la institucionalidad ambiental. Y a mí me parece que ahí hay un espacio que hay que tratar con mucho cuidado y también pensamos avanzar un poco en esa línea. Y por último, como último caso de diagnóstico, están las consultas ciudadanas, los plebiscitos que regula la ley, que la verdad es que se han efectuado muy poco. Yo tengo la noción de que se ha efectuado desde el año 90 hasta la fecha solo uno. Si alguien conoce otra información sería muy interesante que me la comentara. Y se va a efectuar otro pronto en Vitacura, pero en 18 años, 19 años se han efectuado 2 plebiscitos y eso tiene sus razones. Es muy costoso realizar el plebiscito, se requiere una serie de barreras, cumplir una serie de requisitos para poder realizar estos plebiscitos y además las municipalidades tienen que poner mucho dinero para poder realizarlo. Es lo mismo que realizar una elección. Las consultas ciudadanas, en cambio, son más fáciles de realizar, pero hay una interpretación de la Contraloría que dice que no se pueden realizar por diversas razones que podemos conversar más adelante. ¿Y qué es lo que hacen los municipios? Hacen como que fueran encuestas, pero son consultas ciudadanas, porque las consultas ciudadanas no se pueden realizar, en cambio las encuestas de opinión o pedirle la opinión a la gente sí podría ser realizado. Y eso a mí me parece que, como vamos a ver en la propuesta, podría ser modificado. Veamos los análisis brevemente de economía política. Son temas que hay que estudiar o hay que considerar al momento de discutir respecto a la participación ciudadana. El primero son los mayores costos. Siempre que hablamos de participación ciudadana,
uno tiene que considerar los costos. No solo costos en dinero, sino que también costos en tiempo. Por ejemplo, hay un dato, 50 millones de pesos cuesta la participación ciudadana en el plan de descontaminación de Santiago. Eventualmente para el plan de descontaminación de Santiago, un minuto me queda. Eso no es una cifra mayor, pero probablemente para una declaración de impacto ambiental, para un estudio de impacto, para una declaración de impacto ambiental y para estudios menores sí puede ser mayor. El corporativismo y los grupos de interés, María Eliana ya hizo algunas. La debilidad de la sociedad. El corporativismo y los grupos de interés es muy importante. Ustedes probablemente lo tienen muy claro. Pero no solo se debe evitar la captura, que es un problema general de la administración del Estado, sino que también hay que analizar con cuidado cuando se integra estos consejos o cuando se abre la participación ciudadana, que prime la visión general de grupos específicos que capturan al regulador por sobre la visión general. Y eso es un problema que ha sido bastante estudiado y la verdad es que no es un problema que cree la participación ciudadana, por supuesto que no, pero es un problema que la participación ciudadana, la institucionalidad de participación ciudadana debe ser mirada desde esa perspectiva para evitar que sea capturada por los grupos corporativos o sea capturada por los intereses individuales. Luego, la debilidad de la sociedad civil, ese es un problema o es más bien una discusión de mucho más largo aliento. La percepción de frustración, María Eliana tiene mucha experiencia en esto y señala que efectivamente la participación ciudadana muchas veces genera una percepción de frustración en aquellos que participan, como que francamente nunca son escuchados. Entonces hay que trabajar también con esa percepción de frustración cuando uno analiza, piensa en torno a temas de participación ciudadana. Un tema muy relevante que también ya lo mencionó María Eliana es si es que la participación ciudadana debe ser consultiva o vinculante. Hay ahí numerosos argumentos en uno y otro, en una y otra posición. No voy a profundizar en esto por el tiempo, pero podemos conversar luego de eso. Y finalmente el debilitamiento de la representatividad. Quien nos va a comentar este paper, María de los Ángeles Fernández, escribió hace poco una columna en La Tercera en donde ella califica esta discusión, es decir, algunos creerían que la democracia tiene que ser la democracia representativa, otros creerían más en una democracia participativa. Es una discusión más bien teórica, pero es una discusión que sí tiene una aplicación práctica. A mí me parece que hay ahí ciertos elementos que podrían, con la participación ciudadana, debilitar la representatividad propia de las democracias representativas y que también deben ser analizados. Vamos con las propuestas. La primera es el acceso a la información pública, si bien a mi juicio es una de las más importantes, le voy a dedicar muy poco tiempo porque ya tenemos una institucionalidad que esperamos todo funcione y habrá que mirar muy profundamente para que así sea. La segunda es aumentar la transparencia en los procesos de elaboración de las reglas. Y aquí hay experiencias bien interesantes incluso en Chile. La Superintendencia de Previsión, la Dirección General de Aeronáutica Civil, tienen procesos de consulta o más bien de información previos a la dictación de normas. Es decir, cada vez que la Super de Previsión hoy día va a dictar una norma, la pone en su página web, abre un plazo de comentarios, le da, asigna a un funcionario para que reciba esos comentarios y por supuesto que son comentarios no vinculantes, pero que es muy interesante de considerar. Luego, explorar mecanismos de corregulación y autorregulación. Podemos conversar también largamente de eso. En la Unión Europea esto, y también en Estados Unidos, al igual que el tema de la transparencia en los procesos de elaboración de reglas al interior del Poder Ejecutivo, son temas que han sido bastante desarrollados y podemos considerarlos como una opción. Luego, en la gestión del aparato público. María Eliana ya nos dijo que hay algunos órganos como el Consejo para la Cultura y otros más que tienen estos órganos colegiados, muchas veces corporativos, no siempre corporativos, hay otras veces que son netamente técnicos, que actúan en la gestión de un órgano público. El Consejo para la Transparencia es un ejemplo de un órgano que es dirigido por un órgano colegiado, no corporativo, sino técnico. Entonces, lo interesante ahí, y lamentablemente nosotros no hemos podido profundizar en este punto como quisiéramos, es analizar cuáles debieran ser los criterios para un caso y otro. ¿Por qué en algunos casos incorporar órganos colegiados? ¿Por qué no? ¿Cómo debiera ser la integración? Si, creo yo, la decisión es técnica, debiera ser quizás un órgano colegiado técnico. Si la decisión es más bien, los consejos asesores eventualmente podrían estar vinculados o incorporados por
las visiones más corporativas. Eso es una cuestión que, por supuesto, tenemos que avanzar, conversar. No estoy seguro yo de esa fórmula, pero hay ahí algunas opciones. Luego, en cuarto lugar, facilitar la organización de consultas ciudadanas a nivel local y revisar la regulación de los plebiscitos. Hay mucho que avanzar aquí, no solo modificar leyes, sino que también modificar interpretaciones de la Contraloría en esta línea. Ponderar los aspectos positivos y negativos de diversas instituciones o herramientas en discusión. El Defensor del Ciudadano es una iniciativa que ha sido tradicionalmente calificada como que fortalece la participación ciudadana en el control que los ciudadanos pueden tener del Estado. Pues bien, hoy día en Chile tenemos una discusión de si seguir más bien un modelo europeo muy extendido en Latinoamérica, que es un modelo centralizado, donde es un servicio público el que se hace cargo de la Defensoría del Ciudadano, o tenemos también la experiencia norteamericana, que es mucho más descentralizada. Bueno, esa es una discusión que también tendremos que tener y que, por supuesto, todo comentario es muy bien recibido. La iniciativa popular de ley es también otra fórmula que quizás en nuestro... En fin, yo ahí tengo mis reparos, podemos también conversarlo, pero es otro proyecto de ley que debe ser ponderado en sus aspectos positivos y negativos en materia de participación ciudadana. Y María Liana también ya hizo referencia a los Green y White Papers como mecanismos de poner en la mesa la opinión del gobierno para abrir la discusión pública. Revisar la institucionalidad de fondos concursables, hay ahí mucho que avanzar. Facilitar la formación de consejos consultivos ad hoc, también María Liana lo hizo referencia. A mí me da la impresión de que estos consejos consultivos ad hoc, como los que hemos tenido bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, debieran actuar como verdaderos comités de búsqueda que van tras las ideas, tras las discusiones de política pública para llegar a, ojalá, ciertos acuerdos, ojalá cierto piso base como eventualmente está trabajando este consorcio, sobre los cuales construir. Por supuesto, esos consejos consultivos nunca van a llegar a opiniones únicas, unánimes, ojalá mayoritarias, pero al menos ponen sobre la mesa todos los aspectos de discusión que, a mi juicio, han contribuido y así se ha podido ver en cierta medida en educación, en cierta medida también en previsión. Y finalmente, dos medidas concretas: la utilización de Internet como herramienta de apoyo a los procesos de participación. Cada día más en Chile debiéramos ir avanzando en esa línea y incentivar la transparencia activa en las organizaciones de sociedad civil que reciben fondos públicos. Esta es una preocupación muy profunda de María Liana, que creo que también podría ser una propuesta que nosotros analicemos en el paper más adelante. Bueno, por supuesto, las preguntas, comentarios y críticas estamos dispuestos a recibirlas, no solo en el momento de las preguntas, sino que también del café. Muchas gracias y por esto. Muchas gracias, María Eliana. Muchas gracias, Sebastián. Invito a Eduardo Contreras, que es profesor de acá del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, para presentarnos el borrador de su estudio sobre la institucionalidad para el sistema de evaluación interna del gobierno y después vamos a pasar a los comentarios. Tengo sesgo profesional de hablar más bien parado, de pie. Hola, Claudia. Bien, este trabajo lo hicimos en coautoría con Juan Francisco Pacheco de CEPAL ILPE. Quiero agradecer al consorcio por la invitación a formular esta propuesta, en particular a Jaime Gatica, que me invitó y que nos ayudó a reorientar el trabajo, el paper, en algún momento que estaba un poco muy cargado a lo teórico, pero haberlo aterrizado un poco. Esta es la agenda. Vamos a comenzar por una introducción: diagnóstico, experiencias en otros países, alguna revisión de la literatura. El análisis de economía política del problema, yo diría que fundamentalmente un tema pendiente, quedó para marzo. Hay algo insinuado hacia el final del trabajo, pero la verdad es que no alcanzamos a desarrollar bien ese tema. Sí hay una propuesta, así que eso es lo que les puedo presentar en el día de hoy. Como introducción quisiera comentarles un poco, una aclaración. El título del trabajo en la convocatoria de este ciclo de charlas es algo así como Sistema de Evaluación Interna de Gobierno. Eso es bastante amplio. La verdad que nosotros con Jaime lo hemos aterrizado desde un principio a la evaluación de la inversión pública. No solo en proyectos, sino también en programas, o sea, la inversión en capital humano también.
estudios de preinversión, pero siempre estamos dentro del ámbito de la inversión pública. Ese es el contenido del trabajo. Entonces, para tener un poco una idea del tema de inversión pública, aquí hay algunas cifras. Esto es el presupuesto del año 2007, 1.197.000 aproximadamente millones de pesos, la inversión sectorial. En cuanto a la inversión regional o el presupuesto asignado directamente a las regiones, 309.000 millones de pesos. Ustedes pueden ver ahí en los dos cuadros dos columnas. Una es el presupuesto vigente y otra es la columna de RS obtenido. Esa es parte de la labor del Sistema Nacional de Inversión Pública. Se ha dado un conjunto, una cartera grande de proyectos. Algunos obtienen la recomendación, otros no. En la lámina anterior, por favor, por ejemplo, en la inversión sectorial, si ustedes se dan cuenta, del orden de la mitad, hablando en plata, del presupuesto, obtiene finalmente una recomendación favorable del organismo técnico, en este caso el Ministerio de Planificación. Estas cifras dan la impresión un poco de una inversión de decisiones excesivamente centralizada. No es tan así, porque buena parte de las cifras del cuadro anterior de inversión sectorial son inversiones cuyas decisiones finales se toman en las regiones. Por eso incluimos otro cuadro que muestra la inversión de decisión regional, esto según datos de la Subdere, donde uno ve que la inversión de decisión regional ha ido creciendo fuerte en el tiempo. Existe el llamado ISAR, la inversión sectorial de asignación regional, y otras inversiones que son de decisión regional y local, que no necesariamente pasan por el Sistema Nacional de Inversión Pública y por lo tanto no estaban en los dos cuadros anteriores. O sea, lo que les quiero decir en definitiva es la inversión no está tan centralizada, la decisión de inversión, como parecieron sugerir los dos primeros cuadros. En relación a la inversión, a la relación público-privado, la inversión pública, como ustedes pueden ver acá, se ha mantenido sostenidamente en torno a un 15% de la inversión total. O sea, si bien tenemos un modelo de desarrollo donde la iniciativa privada es el fuerte, la inversión pública no es un factor despreciable. Más aún cuando uno considera temas como concesiones, donde de alguna forma hay coinversión, y otras iniciativas que vienen desde el Estado y que fomentan la inversión privada, como las cosas que hace Corfo, etcétera. Entonces, este 15% uno podría decir que es hasta conservador. ¿Sí? Siguiente. Bien, en términos de diagnóstico, tenemos un sistema que lleva operando desde la década de los 80, y que en todo este tiempo sin duda ha desarrollado bastante fortaleza. A nuestro juicio, las principales son, en primer lugar, haber desarrollado metodologías de evaluación socioeconómica, o sea, evaluación desde el punto de vista de bienestar social, para distintos sectores. Actualmente hay 27 metodologías para distintos sectores y estas periódicamente van siendo actualizadas y reformuladas, lo cual facilita una tarea que si no sería tremendamente engorrosa, que es la tarea de que, en forma descentralizada, en las secretarías regionales ministeriales, en los ministerios, en las intendencias, un montón de profesionales estuvieran evaluando proyectos sin orientación. O sea, eso sería infactible. Estas metodologías lo que hacen es facilitar esa labor, muchas veces con apoyo de software y herramientas que permiten que alguien pueda hacer algo que si no sería muy complejo, como es evaluar desde el punto de vista social un proyecto. Otra fortaleza son los programas de capacitación, de formación en temas de evaluación que se vienen desarrollando también desde hace varias décadas, mayoritariamente externalizados. Históricamente estuvo el CEAPEP, que se hacía con la Universidad Católica. Hoy ya no se llama CEAPEP, pero un programa similar se está haciendo justamente en Ingeniería Industrial en la Universidad de Chile. Históricamente también se han hecho muchos programas de formación en convenio con CEPAL, IRPES, y el mismo Mideplan desarrolla